del extremismo religioso convertido ya en un asunto cotidiano, es grande la tentación de dejar que las acciones y perspectivas perversas de una minoría asuman la representación de toda una tradición. En el caso del Islam, una visión distorsionada de sus valores fundamentales ha generado recientemente una gran confusión en el mundo occidental. En la presente obra, El corazón del Islam, uno de los mejores expertos en la historia islámica nos ofrece una inteligente visión del núcleo espiritual y de los valores del Islam: paz, compasión, justicia social y respeto por las otras personas. Estudiando los valores del Islam en la escritura, en las fuentes tradicionales y en la historia, Said Hossein Nasr muestra también su proximidad a las tradiciones judía y cristiana, poniendo de relieve el terreno común sobre el que se levantan las tres religiones abrahámicas. Nasr invita a los integrantes de cada civilización a dejar de demonizar a los otros, a dejar de identificarse a sí mismos con el bien en estado puro y a adoptar en su lugar una visión más profunda de aquellos valores comunes que pueden resolver los acuciantes problemas a que se enfrenta actualmente toda la humanidad. El corazón del Islam es una magnífica presentación de los valores perdurables que ofrecen esperanza a la humanidad y un retrato convincente de la belleza y el atractivo de la fe de 1.200 millones de personas. Said Hossein Nasr nació en Teherán, Irán. Recibió la educación superior en el MIT y en la Universidad de Harvard, y volvió a Irán para impartir su enseñanza en la Universidad de Teherán de 1958 a 1979, donde también desempeñó el cargo de decano y rector de la Facultad de Letras. Asimismo, fundó la Academia Iraní de Filosofía, de la cual fue su primer presidente. Desde 1984 ha sido profesor de estudios islámicos en la Universidad George Washington en Washington, D.C., Estados Unidos, y presidente de la Foundation for Traditional Studies. A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos del creciente interés de Occidente por el Islam. Interés que ha ido aumentando con cada acontecimiento mundial en el que se veía implicado el nombre del Islam. Desde la Guerra Civil Libanesa hasta la Revolución iraní de 1979 o el auge de los movimientos islámicos entre los palestinos. Este interés creciente ha alcanzado un nivel sin precedentes desde los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El mundo está sediento de información sobre el Islam, especialmente Estados Unidos. Sin embargo, esta sed no ha sido saciada generalmente con un agua saludable. De hecho, un torrente de supuestos conocimientos ha inundado los medios de comunicación, de los libros a los periódicos, la radio y la televisión. Pero una gran parte de esos supuestos conocimientos se basan en la ignorancia y en la información errónea e incluso en la desinformación. No solo no se ha conseguido facilitar una mayor comprensión, sino que frecuentemente se ha hecho un flaco favor al público occidental al actuar con la sola intención de alcanzar objetivos ideológicos y políticos particulares. Por supuesto, la distorsión de los asuntos islámicos en Occidente no es nueva, sino que es una historia milenaria que se remonta a las aberrantes biografías del profeta del Islam, alayhi salatu wassalam, escritas principalmente en latín en Francia y Alemania durante los siglos X y XI.
No obstante, la antigua descripción del Islam como una herejía cristiana todavía mostraba un cierto respeto intelectual por la civilización y el pensamiento islámico. Durante el Renacimiento, figuras como Petrarca abandonaron incluso ese respeto en favor de un desprecio categórico. Durante los siglos XVIII y XIX, ciertos pensadores como Voltaire intentaron utilizar algunos aspectos del Islam para atacar al cristianismo, aunque algunas figuras excepcionales, como Goethe y Emerson, tuvieran las enseñanzas islámicas en gran estima. Mientras tanto, los nuevos métodos racionalistas, historicistas y escépticos, generados por el llamado Siglo de las Luces, que fue en realidad una época de oscurecimiento del alma y eclipse del intelecto, empezaron a aplicarse al estudio del Islam en nombre del orientalismo. Incluso cuando no estaban al servicio de los poderes coloniales, la mayor parte de los orientalistas estudió el Islam con la arrogante creencia de poseer un método científico impecable que se aplicaba universalmente a todas las religiones. Lo que menos importaba a aquellos investigadores era qué pensaban los musulmanes o los hindúes o los budistas sobre su propia religión y cómo experimentaban su universo religioso. Por supuesto, también hubo excepciones, pero estas no hacían sino confirmar la regla. Los estudios de los orientalistas sobre el Islam empezaban y terminaban con el presupuesto tácito de que el Islam no era una revelación, sino un fenómeno ideado por la actividad humana en una situación histórica particular. En este coro, las voces de Louis Massignon, H.A.R. Gibb y Henry Corbin, seguidos por una generación posterior de investigadores occidentales favorablemente dispuestos, como Anne-Marie Schimmel, siguen siendo verdaderamente excepcionales. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando musulmanes de origen, versados en las lenguas occidentales y en sus métodos de investigación y expresión, empezaron a escribir en profundidad sobre el Islam en lenguas europeas, para de esta manera explicar la tradición de una manera seria al público occidental. A esta tarea se sumó cierto número de intelectuales y figuras espirituales de Occidente que habían sido capaces de penetrar el sentido del universo islámico y que podían hablar y escribir desde dentro de su tradición. Como resultado de los esfuerzos de estos dos grupos, aparecieron en inglés y en otras lenguas europeas diversas obras veraces y profundas sobre diversos aspectos del Islam. En contraste con los períodos anteriores, al menos estas obras estaban disponibles, pero su voz siguió siendo ahogada por las disonancias de quienes rechazaban el Islam, desde posturas de enfrentamiento, sea ya que procedieran del cristianismo, el judaísmo o el agnosticismo secular. En realidad, no hay ninguna religión sobre la que sus oponentes en Occidente hayan escrito tanto como sobre el Islam. No se encuentra paralelismo alguno con el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo o el budismo. Con el auge del interés por los asuntos islámicos desde la tragedia del 11 de septiembre, las disonancias se han hecho más fuertes y ello hace necesario una explicación de las enseñanzas auténticas del Islam a la luz de los nuevos retos de la situación actual. Este libro es un humilde esfuerzo por conseguir ese fin, y ha sido escrito con el expreso propósito de explicar algunos aspectos básicos del Islam y ciertas cuestiones ampliamente discutidas de una manera que resulte aceptable a las corrientes mayoritarias del pensamiento islámico y que a su vez sea comprensible para el público occidental en general. Asimismo,
Trata de ofrecer un servicio a todas las personas de Occidente sinceramente interesadas en comprender el verdadero Islam y su relación con Occidente, de manera que no tengan que depender de las imágenes distorsionadas del Islam que a menudo se les presentan. Sin embargo, en un libro de estas dimensiones no es posible hablar de todas las cuestiones relevantes, pero he procurado tratar, al menos, las más significativas en un esfuerzo por abrir un espacio espiritual e intelectual para un entendimiento mutuo. Indico también algunos principios que pueden permitir a musulmanes y occidentales vivir en paz y armonía, uniendo sus manos contra todos aquellos que, desde un lado u otro, tratan de avivar el fuego del odio y precipitar el conflicto de naciones y civilizaciones. Que este humilde esfuerzo sirva como un pequeño paso hacia un mayor entendimiento entre las personas de buena voluntad de Occidente y del mundo islámico. Açılmış gülleri derme